Bienvenidos a todos a este seminario semanal de IG sobre cuál es la visión general de los mercados en estos momentos, y vamos a hablar luego de tácticas operativas. Tenemos ahora mismo lo que ven en pantalla, tenemos a las bolsas europeas bajando. El IBEX 35 es el peor índice hoy, junto con el CAC francés. En general, el ambiente que tenemos es que la semana pasada tuvimos un rebote muy fuerte en las bolsas. La semana pasada llegamos a cerrar aproximadamente entre un 4 y un 5% por encima de los mínimos que se alcanzaron el viernes anterior. En el corto plazo, el nivel clave a vigilar son los mínimos que alcanzaron las bolsas europeas y también las CANs el pasado 14 de marzo. En ese momento la tensión sobre el asunto de Ucrania y Rusia se estaba cotizando de la manera más intensa posible, era donde mayores preocupaciones había, se temía lo peor, y esos mínimos debemos vigilarlos en todo momento. En el caso de que sean perdidos, luego veremos qué mínimos exactamente son de los que hemos hablado, las caídas podrían acentuarse. Tenemos, por tanto, una apertura negativa en las bolsas europeas, mal cierre de Wall Street el pasado viernes. El pasado viernes, durante la sesión, el S&P 500 se acercó a los máximos históricos, pero finalmente el cierre fue bastante peor de lo esperado, sobre todo en el Nasdaq. El Nasdaq el viernes tuvo un cierre cayendo cerca de un 1%, el Dow Jones y el S&P cerraron con caídas más moderadas, pero en cualquier caso muy alejadas de las subidas. Ese es el primer condicionante que tenemos en la sesión europea de hoy. En Asia las cosas han ido mucho mejor. El Nikkei ha subido un 1,8%. La bolsa de China ha subido el 0,8%. Hemos tenido un mal dato del PMI en China, que ha quedado por debajo de lo esperado, pero el mercado ha entendido que esa podía ser una noticia que motivase que el gobierno y el Banco Central anunciaran nuevas políticas monetarias expansivas. Así que la bolsa de China ha interpretado el dato por el lado positivo. En Europa lo que tenemos es esta influencia negativa de la apertura de Wall Street, del cierre de Wall Street del viernes, acompañada de unos malos datos de PMI de manufacturas y de servicios que se han publicado en Alemania y en general en la eurozona. En cuanto se han publicado esos datos, por ejemplo, el eurodólar ha empezado a caer con fuerza cuando estaba subiendo al principio. Veo varios comentarios en el chat sobre el sonido. Algunos de ustedes dicen que el sonido es bueno, otros dicen que no es bueno del todo. En el momento en el que hay personas que lo escuchan bien, entiendo que no hay ningún problema por nuestra parte y que por tanto el sonido es bueno. Así pues voy a continuar. A las personas que no lo escuchen bien del todo, les recomendaría que prueben a ajustar el audio en sus ordenadores, porque por nuestra parte los indicadores de sonido son buenos. Bueno, echando un vistazo a la semana que tenemos por delante, que como digo, en estos momentos yo creo que hay tres factores. El primero es el hecho de que las bolsas experimentaron un fuerte rebote semana pasada, seguramente un rebote que puede que fuera excesivo. El rebote no estaba fundamentado en nada más que una disminución de la tensión en Ucrania. El viernes 14 de marzo, al que me referiré en distintas ocasiones, lo que cotizaban las bolsas es que las cosas entre Ucrania y Rusia pudieran irse de las manos, que hubiese fuertes sanciones de Occidente, que incluso la escalada militar pudiese incrementarse. Lo que tuvimos la semana pasada fue la confirmación de que las sanciones de Occidente eran moderadas y que, por otro lado, Putin desestimaba por el momento continuar anexionándose territorios de la parte este de Ucrania. Eso fue lo que causó ese rebote tan fuerte que tuvimos. Tuvimos otro acontecimiento durante la semana pasada, que fue la reunión de la FED. Sin ninguna duda, la indicación que hizo el mercado de esa reunión fue bastante negativa durante el miércoles. El hecho de que la FED dijese, o Janet Yellen dijese, que pasarían unos 6 meses desde que finalizasen las inyecciones hasta que tuviese lugar la primera subida de tipos de interés, fue muy mal recibido por los mercados durante la sesión del viernes, pero luego el jueves nos recuperamos de esas caídas. Así pues, ese asunto de la FED no tuvo demasiado impacto más allá de lo que ocurrió el miércoles. Esta semana, el otro gran catalizador que tenemos, aparte de Ucrania y de la respuesta del mercado a las fuertes subidas durante la semana pasada,
está en que va a haber todos los días al menos una comparecencia de algún miembro de la Reserva Federal Americana. Todos los días de esta semana van a hablar miembros de la Fed. Esto va a ofrecer la posibilidad de que haya matizaciones al discurso de Yellen de la semana pasada. Esas matizaciones podrían tener un sesgo positivo. En estos momentos el mercado interpreta que la primera subida de tipos de interés podría producirse a mediados del año que viene, después de las declaraciones de Yellen. Bien, cualquier declaración de miembros de la Fed en el sentido de que esa subida de tipos de interés podría retrasarse y ser más bien durante el tercer o cuarto trimestre del año que viene, podría ser muy bien interpretada por unas bolsas que en estos momentos, la semana pasada, incorporaron en sus cotizaciones esa posibilidad de que tuviésemos una subida de tipos de interés adelantada, por más de lo que esperaban. Entonces, todas estas declaraciones que vamos a tener de miembros de la FED esta semana, puede que alguno de ellos permita al mercado matizar ese caleo que ha interiorizado en el que el quantitative easing terminaría este otoño, en otoño de 2014, y que la primera subida de tipos, por tanto, podría ser hacia mediados del año que viene, antes del verano del año que viene. Bueno, hecha esta valoración inicial, vamos a pasar a ver los mercados uno a uno. Bueno, voy a escribir el número de teléfono al que pueden llamar para escuchar gratuitamente el seminario online. Si alguien está teniendo problemas con el audio, que como digo, por nuestra parte no hay ningún problema, podría llamar gratuitamente a ese número de teléfono y seguirlo por el audio del teléfono y no por los altavoces del ordenador. Bien, bueno, vamos a ir repasando los principales mercados, a ver en qué situación estamos en estos momentos con los principales índices o los índices de interés. Empezamos por el S&P 500. Bueno, la tendencia es claramente alcista desde precisamente ese día, el 14 de marzo, donde se tocaron los mínimos de la crisis de Crimea, más o menos en estos niveles, con el S&P en 1838 puntos. En la apertura del domingo 16 de marzo, incluso momentáneamente nos fuimos más abajo, hasta niveles de 1830, voy a ampliar esta zona. Bueno, esta zona entre 1838 y 1830, que suponen los mínimos de la crisis de Crimea, deben ser respetados en todo momento. El perder esta zona, como digo, sería muy negativo y podría provocar una aceleración de las caídas bastante clara. Desde entonces estamos trazando un rebote, que en el caso del S&P 500 desde esos mínimos ya suma un 2% aproximadamente. El S&P 500 se recupera un 2% desde que la tensión en la cuestión de Crimea se estaba cotizando al máximo. Cuando veamos ahora las bolsas europeas, veremos que el rebote de los índices europeos es bastante mayor. El viernes el S&P en la sesión intradía tocó niveles de 1883 puntos, muy cerca de los máximos históricos que se alcanzaron el 7 de marzo en niveles de 1889, y esto es un poco hacia donde nos dirigimos. El rebote desde estos niveles tiene proyección de alcanzar los máximos históricos que ya se tocaron muy de cerca en la sesión del pasado viernes en 1883. Así pues, el escenario base es que esta subida que tenemos puede continuar desde los niveles de 1868, donde tenemos ahora los futuros del S&P, hasta niveles de 1889, y el nivel claro a vigilar es la zona de 1830, los mínimos de la crisis de Crimea. Mientras no se pierdan estos niveles de 1830, daríamos pie a que el impulso alcista, que ya tiene un recorrido del 2%, continúa hasta acercarnos a niveles de 1890 puntos. Si echamos un vistazo al Nasdaq 100, bueno, pues los mínimos del Nasdaq en cuanto a la cuestión de Rusia, Ucrania y Crimea están en 3.608.
desde estos niveles el rebote del Nasdaq es bastante más moderado. Subimos un 1,37%. El viernes tocamos niveles de 3.720, los máximos intradía del 7 de marzo en niveles de 3.740. Esos niveles del Nasdaq son los máximos, entonces el escenario es relativamente parecido. Mientras no se pierdan los 3.607 puntos en el Nasdaq 100, el rebote debería buscar esta zona de 3.741. Sabiendo que el Nasdaq está yendo más lentamente que el S&P 500. Está subiendo mucho menos en el corto plazo, desde el 14 de marzo, está subiendo menos que el S&P 500. El ritmo de subidas del Nasdaq está siendo bastante menor, pero el objetivo, en este caso, serían esos máximos intradía que se tocaron el 7 de marzo, niveles de 3.740, y el nivel a vigilar, el nivel de stop para cualquier posición larga, debe estar en este entorno de 3.608, poniendo a lo mejor algún filtro razonable, pues nos podremos ir a la zona de 3.605 o incluso ligeramente por debajo. Perder desde luego que la zona de 3.600, ese número redondo, sería catastrófico en el caso del Nasdaq y aceleraría sin duda las caídas. Si nos vamos a Europa, empezamos por el Eurostoxx. En el caso de Europa, los mínimos de la crisis de Crimea en el Eurostoxx el 14 de marzo están en 2.970. Desde esos mínimos de Crimea, el rebote en el caso del Eurostoxx es del 3,7%. Como vemos, las bolsas europeas rebotan bastante más que las americanas, porque obviamente todo el asunto de la crisis entre Ucrania y Rusia tiene mucho más impacto en Europa que en Estados Unidos, de manera obvia, ¿no? Entonces, el recorrido a corto plazo de las bolsas europeas es mayor. Si los mercados continúan mostrando una mayor calma por el asunto de Ucrania, cosa que ya se vio durante la semana pasada, las bolsas europeas tienen más recorrido que las americanas, por esta razón, porque han bajado mucho más cuando las cosas se tensaron anteriormente, cuando las cosas se tensaron principalmente entre el 3 de marzo, esta vela bajista tan grande. Aquí fue cuando por primera vez hubo noticias de que las tropas rusas estaban invadiendo la frontera de Ucrania e incorporándose al territorio de Crimea. Bueno, pues desde estos niveles, esta apertura del 3 de marzo hasta los mínimos de la Crimea, en el caso del Eurostoxx hubo un descenso del 5,20%. Eso es lo que le costó en primer término el conflicto entre Ucrania y Rusia a las bolsas europeas, en este caso el Eurostoxx. Cuando veamos el DAX, veremos cómo al DAX le costó algo más. ¿Sí? Entonces, bueno, pues Joder, la proyección en este caso mensaje. estaría más Solo- o menos Sí, pues a no, corto solo plazo hasta los recupera máximos que se alcanzaron los el 6 años, pasado ¿no? viernes, la zona Básicamente, en el claro. caso del Yo Eurostoxx en la tenía zona de uno de 3.112 febrero, a corto plazo, que hice una copia de y seguridad sobrepasada esa por zona podríamos pero buscar claro, los como han máximos dicho que anuales, final de que en el dos, caso del 3 días, ¿no? Eurostoxx estarían en esta zona de 3.164 puntos. Así pues, Eurostoxx, stop En loss, todo caso, zona de control el- en 2.970, que son los mínimos de Crimea. Mientras no se pierden esos niveles, estamos intentando un rebote que es verdad que durante las últimas horas vemos el RSI completamente plano. El RSI En todo tuvo caso, una el- fuerte salida de la sobreventa, pero desde el 18 de marzo está completamente plano, no está dando subidas claras. El RSI debería subir por encima de la zona de 70 puntos, el RSI configurado 6 periodos de manera acelerada, que nos indica mucho mejor el momento en el corto plazo, debería subir de la zona de 70 puntos, o por lo menos de la zona de 65, para intentar formar este rebote. Podríamos vigilar este indicador, el RSI, para ver en qué momento el Eurostoxx realmente tiene un apetito alcista mucho mayor de lo que está mostrando estos últimos días, con caídas el 19, con caídas el 21 de marzo. Es decir, se están intercalando sesiones alcistas con bajistas. El rebote fue muy importante el 17 y el 18 de marzo, pero posteriormente ha perdido algo. Si se recupera la tendencia alcista, en el caso de Eurostoxx, desde luego que con el RSI
por encima de 65 puntos, cerrarse a 6 periodos, podría ser la señal técnica para abrir posiciones largas en Eurostoxx con stop, repito, en la zona de 2900. Nos vamos al DAX. Bueno, zona de control en el DAX, mínimos de Crimea en 8.907 aproximadamente. 8.910 podríamos hablar para redondear un poco la cifra. Mientras no se pierdan esos 8.910 puntos en el DAX, el impulso alcista en este caso tiene mayor alcance que en el Eurostoxx. El DAX recupera desde los mínimos de Crimea un 4,3%, casi un punto por encima de lo que recupera el Eurostoxx. La bolsa europea está siendo más favorecida de una disminución en la tensión en Ucrania. A su vez, desde que estalló el asunto de Ucrania, también fue la bolsa europea más castigada. Desde el 3 de marzo, el DAX llegó a caer un 6,75%, cuando el Eurostoxx había caído algo más del 5%. Fue la bolsa o el índice al que más le afectó el tema de Ucrania, cuando la crisis se contagió, y ahora mismo es la que se está recuperando de una manera más intensa de aquellas fuertes caídas por la crisis entre Ucrania y Rusia. Así pues, a corto plazo, de cara para tomar posiciones largas en algún índice europeo, el DAX es el que lo está haciendo mejor y el que tiene un mayor potencial en caso de que la situación siga calmada. Es verdad que ocurre algo parecido a lo que ocurría con el Eurostoxx, que las subidas fueron muy intensas el 17 y el 18 de marzo, pero posteriormente hemos estado bastante más perdidos, hemos estado bastante más laterales. El 9 de marzo caídas, el 21 de marzo caídas, aunque es verdad que el 21 de marzo la sesión apuntaba mucho más alto. Llegamos a tocar el 21 de marzo, es decir, el pasado viernes, niveles de 9.378, nos acercamos a los 9.400 y hoy también estamos teniendo una sesión de dudas, una sesión con esta especie de doji, donde los máximos y los mínimos están alejados. Hoy hemos tocado máximo en 9.362 y un mínimo en 9.254, ahora mismo estamos más o menos en la zona de 9.290, sin tampoco mostrar demasiada definición en esta intención por recuperar los niveles perdidos. A cortísimo plazo, la bolsa americana parece más decidida a continuar con las subidas que las bolsas europeas, pero el potencial de las bolsas europeas a corto plazo es mayor que el potencial de las bolsas americanas. Bueno, si comparamos cuál es la situación del DAX y del IBEX, desde el 13 de marzo el DAX lo viene haciendo bastante mejor que el IBEX 35. Desde que estalló la crisis de Crimea, obviamente el DAX bajó mucho más. Básicamente la cuestión de Crimea le costó al DAX el cotizar 404 puntos por el IBEX, hacerlo hasta en 950. Durante cuando los mercados estaban muy tensos con lo de Crimea, el DAX cayó pues más de 500 puntos de lo que cayó el IBEX 35. Pero ahora la recuperación está siendo más intensa. El DAX ha pasado de cotizar 950 puntos por debajo del IBEX a cotizar 684 en estos momentos. A corto plazo, desde el 13 de marzo, el DAX lo está haciendo mucho mejor que el IBEX. Vamos a ver cómo está el IBEX. Bueno, los mínimos de Crimea en el IBEX los podemos encontrar en la zona de 9.700 puntos. Esa es la zona a vigilar. Cualquier stop loss debería ir referenciado a esa zona. Desde esos mínimos recuperamos un 2,82%, mucho menos de lo que recuperaba el DAX, que era un 4,3%. La primera resistencia la encontramos en los máximos de la sesión del viernes, en esta zona de 10.158 puntos aproximadamente. Por encima nos podríamos ir a la zona de 10.359. En cualquier caso, a corto plazo, el IBEX tiene peor aspecto que el DAX. De cara a mantener posiciones largas,
en estos momentos tiene más sentido estar largos en el DAX que largos en el IBEX. Para empezar, el IBEX en las caídas siempre es más vulnerable, salvo que esas caídas tengan exactamente relación con la cuestión de Crimea, y en las subidas, como hemos visto, tiene menos potencial que el DAX para subir. Así pues, para tomar posiciones largas de cara a estar largos esta semana, creo que el DAX ofrece un mejor aspecto que el IBEX. Si comparamos, por ejemplo, también cómo se encuentra el IBEX comparativamente con el MIB de Milán, el MIB de Milán es uno de los índices europeos que mejor año están teniendo. Si comparamos ambos índices en la misma escala, bueno, vemos que el spread es muy favorable a la bolsa italiana prácticamente desde hace mucho tiempo. Desde mediados de enero, el spread ha sido muy favorable a la bolsa italiana. Si ambos índices cotizaran en la misma escala, si el IBEX y el MIB de Milán cotizaran en la misma escala, habríamos pasado de que el IBEX cotizaba 1000 puntos por encima a que ahora mismo cotiza cerca de 1000 puntos por debajo. Es decir, si cotizaran en la misma escala, el MIB de Milán cotiza más o menos al doble de puntos que el IBEX, el índice italiano le habría sacado desde el 15 de enero, en los últimos 2 meses, le habría sacado 2000 puntos de cotización al IBEX 35. Una barbaridad, eso es como si el IBEX hubiera pasado de 8000 a 10000 puntos. Bueno, pues comparativamente, si comparamos las dos bolsas, esta es la realidad. Que la bolsa italiana está mucho mejor, mucho más fuerte que la bolsa española, tanto en las caídas como en las subidas. Este diferencial hay que tenerlo en cuenta si es que se invierte y vuelve a cotizar por encima de cero. Aquí, a finales de febrero, tuvimos un pequeño intento de recuperación del IBEX por encima de la bolsa de Milán. Duró desde el 20 de febrero hasta el 25 más o menos, pero luego se ha vuelto a dar la vuelta y es muy favorable al MIB de Milán. Para posiciones largas, DAX y MIB de Milán ofrecen bastante mejor aspecto que el IBEX 35 en estos momentos. Bueno, si vamos al mercado de divisas, echamos un vistazo al eurodólar. La situación del eurodólar cambió mucho la semana pasada. Bueno. El lunes pasado advertíamos de que existía cierta divergencia entre el eurodólar y su ERC. El eurodólar desde el 6 de marzo hasta el 18 de marzo continuó subiendo con claridad, mientras que el RSI en esas fechas se mantuvo plano. Si lo ponemos con flechas para que se vea más claro, eurodólar subiendo, mientras que el RSI se mantenía muchísimo más plano, ¿no? Bueno, pues lo que tuvimos a continuación fue esta fortísima caída el 19 de marzo, día de reunión de la FED, cuando, aparte de reducirse los estímulos, se comentó lo que he dicho antes, que pasarían unos 6 meses entre el fin de los estímulos y la primera subida de tipos de interés. Era algo que el mercado no cotizaba en esos términos, no descontaba en esos términos, y hubo una fortísima apreciación del dólar en todos los cruces de divisas. Como el 20 de marzo, aquí tocamos unos mínimos de la zona de 1.3750, y desde entonces, bueno, pues el viernes tuvimos un intento de recuperación, pasamos de estos niveles de 1.3750 a niveles de 1.38, los llegamos a superar. Hoy continuamos subiendo, hoy hemos llegado a tocar niveles de 1.3830,
y ha sido publicarse el mal dato del PMI de la eurozona, sobre todo de Alemania, lo que ha provocado esta debilidad en el euro. Vemos cómo, en ausencia de noticias, parece ser que la divisa estaba intentando un rebote. Desde estos niveles de 1,3750, que son los mínimos del 20 de marzo, hasta los 1,3830 que se han tocado ahora. Si no se pierde este soporte, si no se pierden estos niveles de 1,3850, podríamos continuar pensando en un posible rebote después de las duras caídas del 19 y del 20 de marzo en el par de divisas, hasta situarnos en esta zona de 1,3830, que son los máximos que hemos tocado hoy. Esto es para operar en el muy corto plazo. Posiciones largas con stop loss esta zona de 1,3750, ligeramente por debajo, con el objetivo de llegar a estos máximos que hemos intentado hoy. Si no estamos en un plazo tan corto, pues en el caso de que se pierdan estos niveles de 1,3750, las caídas sin ninguna duda podrían continuar hasta estos mínimos del 28 de febrero en niveles de 1,3643. Hay que tener en cuenta que si esta semana se produce alguna declaración por parte de miembros de la FED que vengan a corregir un poco la interpretación que hizo el mercado el miércoles pasado sobre la política monetaria, eso sin ninguna duda traería debilidad al dólar y fortaleza al euro. Es decir, si de las declaraciones de los miembros de la FED se deduce un poco que el mercado se equivocó al interpretar o al hacer esa lectura de que los tipos de interés iban a subir antes de lo previsto, podríamos rápidamente superar niveles de 1,3830 y volver a esta zona de 1,39. Es verdad que la zona de 1,39, el mercado, el eurodólar en este caso, no tiene muchas fuerzas para seguir subiendo. Tenemos esos máximos que se alcanzaron en venta, pero por encima de esos niveles ya es muy complicado ver al eurodólar subiendo. Cualquier rebote o cualquier regreso por encima de la zona de 1,39 sí que podría ser perfectamente utilizable para tomar posiciones cortas con stop loss en la zona de 1,3970 ligeramente por encima. Si subimos de 1,39 sí que creo que podría merecer la pena el intentar cortos con stop loss en 1,3970 porque por encima de esta zona repito, el dólar se le acaban las fuerzas. A corto plazo, si se respeta el 1,3750, podríamos intentar continuar este intento de rebote que tuvimos desde los mínimos del 20 de marzo, intentando llegar a esta zona de 1,3830. Fuera del eurodólar, en el mercado de divisas ahora mismo, con mucha diferencia, la divisa más fuerte es el dólar australiano, que está teniendo o experimentando un movimiento de fortaleza bastante claro frente a todos los pares. A ver si lo vemos. Sí. Esas son las divisas más fuertes, los cruces de divisas más fuertes en estos momentos. Como digo, el dólar australiano tiene una gran fortaleza en la mayor parte de los cruces, contra el dólar canadiense, contra el franco suizo, contra el euro, contra el dólar de Singapur y contra la libra y contra el dólar neozelandés. El dólar australiano muestra muy fuerte. Es una cuestión que tenemos que valorar a la hora de tomar posiciones largas. Por ejemplo, si nos fijamos en el cruce del dólar australiano frente al dólar canadiense, desde luego que en 2014 las subidas han sido continuas y ahora mismo hemos superado los máximos anuales. En lo que llevamos de año, el dólar australiano sube exactamente un 7,8% frente al dólar canadiense, a través de un canal alcista bastante claro, y en momentos continúa subiendo, continúa experimentando un impulso alcista a corto plazo en este par. Entonces, a la hora de tomar posiciones largas o hacer estrategias de swing trading o scalping, en el corto plazo, en gráficos rápidos, podríamos valorar tomar posiciones largas en el dólar australiano frente a otras divisas que ahora mismo, como digo, es la divisa más fuerte en estos momentos. Bueno, vamos al mercado de acciones. En el mercado continuo español de acciones
Estas son las acciones más fuertes en el corto plazo, en términos de RSI, las que tienen una tendencia alcista más fuerte. Y hay que decir que esta tendencia alcista se ha producido en gran medida con las bolsas corrigiendo, en contra del sesgo principal. Esta tendencia alcista de estas acciones que estamos viendo se ha producido en gran medida durante la crisis de Ucrania, es decir, estas acciones están mostrando una gran fortaleza. Endesa, por ejemplo, Endesa tiene un momentum muy bueno. La semana pasada lo comentábamos en una estrategia. Todo el estallido de la crisis de Ucrania desde el 3 de marzo, bueno, pues en el caso de Endesa no le ha provocado grandes pérdidas. Desde el 3 de marzo, cuando estallaron las cosas en Ucrania, Endesa sube nada menos que un 11% en contra del sesgo de mercado. Anteriormente, en el mes de febrero, también había subido, al igual que en enero. Pues Endesa es ahora mismo, desde un punto de vista técnico, una de las acciones con una tendencia alcista más clara, que está mostrando mayor fortaleza del mercado español. Vocento, Yastel y Acerinox también se encuentran en una situación de fortaleza bastante clara. Vocento está en una tendencia alcista, es una acción con más volatilidad, pero una tendencia alcista bastante clara, aunque es verdad que en estos momentos hemos dejado aquí una figura de dudas. Vamos a ver qué ocurre en la sesión de hoy, pero desde luego que el viernes tocamos niveles 1.49 y ahora mismo estamos en 2.29, es decir, ahora mismo estamos nada menos que un 8% por debajo de los máximos que alcanzamos el viernes. Si hoy conseguimos cerrar con subidas, el recorrido a muy corto plazo hasta esos máximos del viernes es muy evidente. Yastel lo lleva haciendo muy bien todo el año y está teniendo un mal día, pero en general es otra acción que tiene una tendencia alcista de largo, muy apoyado en los rumores de posible compra por parte de Orange, y la otra acción que tiene muy buen aspecto es Acerinox, entre las principales, que también, bueno, pues en lo que llevamos de 2014, Acerinox sube nada menos que un 22%, muy por encima, desde luego, que lo que está haciendo el IBEX 35. Por otro lado, acciones que no muestran una gran tendencia, que están consolidando niveles y que podemos seguir para el periodo de consolidación. Tenemos la acción de Bankinter. Bueno, Bankinter está consolidando niveles claramente. Ahora mismo la tenemos en 5,66, pero desde hace tiempo está bastante lateral. Por la parte de arriba los máximos que alcanzamos son 6,05, por la parte de abajo tenemos estos mínimos del 17 de marzo en 5,58. En el momento en el que pueda salir de este lateral y romper la zona de 6,05, su aspecto técnico mejoraría muchísimo. Algo parecido ocurre con bolsas y mercados españoles, que también está en una etapa de consolidación, más o menos entre estos niveles de 28,45 y estos otros máximos en niveles aproximadamente de 30,5. También se encuentra en un mundo interesante la acción de Popular. En general, todos los bancos están en zonas de consolidación. El caso Popular está siendo una especie de figura triangular, con esta resistencia clara en niveles de 5,56, pero por otro lado los mínimos son crecientes desde hace tiempo. También consolidando niveles Santander. Tenemos a los bancos españoles consolidando niveles. Esta es una de las razones por las cuales el IBEX 35 lo está haciendo peor tanto que el DAX alemán como que otros índices periféricos como el MIB de Milán, porque los bancos españoles no están acompañando las subidas del selectivo. Sería necesario, para que mejorase claramente el comportamiento del IBEX, que su sector bancario, después de esta consolidación que está teniendo la mayor parte de sus valores, se decantase por subidas y tuviésemos una rotura por la parte de arriba de estos niveles. Bien,
vamos concluyendo, echamos un vistazo al mercado de materias primas. Vemos, por ejemplo, lo que está haciendo el oro. El oro que llevaba una racha muy buena en 2014, durante los últimos días está corrigiendo con claridad desde el 17 de marzo, está cayendo con fuerza. Básicamente al oro le ha perjudicado mucho el que las tensiones con Ucrania hayan descendido. El oro subió con fuerza durante la semana en la que las tensiones se acrecentaron, desde el 10 al 16 de marzo, básicamente, pero luego las caídas durante la semana pasada han sido importantes. En el momento en el que se reactiven las subidas en el oro, podríamos volver a tomar posiciones largas. Técnicamente, bueno, pues podemos ver, por ejemplo, cuál es la situación, el aspecto del oro en diario con velas Fibonacci. Llevamos velas de caídas constantemente. Cuando tengamos alguna vela de subida, alguna vela blanca que indique una vuelta a las subidas, ese podría ser un momento para tomar posiciones largas en el oro con stop loss en los mínimos del movimiento. Cuando este termine, podemos también utilizar indicadores como el parabólico SAR, este que tengo puesto, los puntos verdes y rojos son el indicador parabólico SAR. En el momento en el que va a aparecer punto verde, podríamos también considerar tomar posiciones largas. En fin, el oro está corrigiendo a nivel, pero su tendencia de medio plazo es alcista, y en el momento en el que el mercado asuma que el valor refugio del oro a lo mejor no es tan atractivo por el tema de Crimea, y demuestras el oro de que aún no ejerciendo un atractivo su valor refugio puede volver a subir, podría ser un momento adecuado para retomar las posiciones largas. Y algo parecido ocurre con la plata. La plata más volátil que el oro, bueno, pues también viene rigiendo. O parecido, el aspecto es parecido en el caso del oro. Viene disminuyendo su precio por la mayor calma en Ucrania y Rusia, pero podría ser una señal para volver a ponernos largos en la plata. Perfecto. Hasta aquí este seminario online. Veo que efectivamente hay preguntas de si se puede volver a ver la conferencia. Sí, vamos a colgar el vídeo de este seminario online en nuestra página web. Entonces estará disponible, si no me equivoco, a partir de esta tarde o mañana en la sección de formación y en vídeos de nuestra página web. Ahí lo pueden volver a visualizar en cualquier momento. Agradecerles muchísimo su atención, esperar que les haya resultado interesante. El próximo lunes estaremos de nuevo con el seminario online semanal sobre visión y táctica, y desearles muchísima suerte con sus inversiones. Gracias y buenos días.